y va a sonar fatal lo que voy a decir, pero no puedo dejar de decirlo, que lo que nosotros estamos haciendo funciona. Multiplicamos por 8 el número de ingenieras y por 4 el número de ingenieras de software, ¿no? Porque un factor que es muy relevante es que las niñas tengan un espacio donde se sientan seguras para ser ellas. Recibimos en Fundadoras Podcast a la presidenta de Endeavor y Fundación ASTI, Verónica Pascual. ¿Qué es Endeavor y qué implica para ti ser presidenta de una comunidad así? En España somos 97 emprendedores que representamos 4.000 millones de facturación y 400.000 puestos de trabajo. Has estado 18 años, ¿no?, siendo CEO en ASTI. Yo adquirí la compañía en 2008 y pivotamos el modelo de negocio de la manutención tradicional al mundo de la robótica móvil. ¿Cómo ves la robótica en 20 años? Yo creo que la robótica nos va a llegar a todas partes, muchísimo más fácil de implantar. Tendremos una capa de software que gestiona todos nuestros robots. Van a hablar mediante un mismo estándar y vamos a tener un sistema que nos permite que todo eso se conecte. ¿Qué le dirías hoy si tuvieras delante a la niña que fuiste? Esto es Fundadoras, el podcast de Female Startup Leaders. Hola a todos, hola a todas, bienvenidos a un nuevo episodio de Fundadoras Podcast. Ya sabéis que hemos pasado ya el ecuador de la 4ª temporada. La verdad es que está siendo una aventura apasionante, invitadas de lujo, obviamente también una temporada más, como la que nos acompaña hoy. Antes de presentarla tengo que decir, es un caso de éxito a nivel nacional. Ahora además está embarcada también en una posición de liderazgo y está haciendo muchísimo bien por el ecosistema a nivel nacional. Y antes de nada dejadme saludar a mi partner in crime en todo esto, ella es Carmen Hidalgo. Hola. Hola, Esther. ¿Qué tal? Digo, pensaba que me estabas anunciando a mí, pero no, esa es la invitada, ¿no? Bueno, también podríamos anunciarte a ti porque también estás haciendo muchísimo por el ecosistema muchísimo con Female Startup Leaders. Sí. Y además tienes que ver, no me quiero adelantar, si quieres la presentamos ya y que la gente lo entienda, ¿no? En vez de hablar un poco en clave. Hoy recibimos en Fundadoras Podcast a la presidenta de Endeavor y Fundación ASTI, Verónica Pascual. ¡Bravo! Hola, muy buenos días. ¿Cómo estás, Verónica? Pues muy bien, encantada de estar aquí con vosotras. Con millones de gracias, Verónica, por aceptar una invitación express, porque fue como... Disteis en la diana y aquí estamos. El momentum perfecto. Qué bien, qué placer tenerte aquí. Vamos a arrancar con la entrevista. La primera pregunta que solemos hacer en nuestros podcasts es que compartas con nosotros una o dos métricas relevantes para ti. Pues... primera métrica relevante en los últimos 10 años de vida ha sido el tiempo que paso con mis hijos, porque ha sido muy escaso. Entonces, esa métrica de horas o minutos por semana que puedo dedicar con mis hijos o por lo menos hablar con ellos, pues para mí ha sido clave. Y la segunda, por supuesto, es la generación de valor, ¿no? Conforme han ido evolucionando los negocios, pues tanto en ASTI Mobile Robotics, con todo lo que tenía que ver con ese binomio de crecimiento, rentabilidad y diversidad, ¿no? La salud de ese crecimiento, como ahora en la Fundación ASTI, pues el impacto que generamos, o sea, al final valor generado, ¿no? En sentido amplio. Verónica, yo quería preguntarte por los inicios en ASTI, porque has estado 18 años, ¿no? Siendo CEO. ¿Cómo son los inicios? ¿Cómo te desarrollas allí como profesional? Y cómo es también el proceso de venta. Pues ASTI se dedicaba a todo lo que tiene que ver con los procesos de automatización de los procesos de logística interna, que esto, para que nos entendamos, es conectar las industrias, pues desde la logística, ¿no? La recepción en el almacén, del almacén a las líneas de producción, conectividad entre líneas de producción, almacenamiento de producto semi-elaborado y luego, cuando ya tienes el producto acabado, pues de nuevo almacenamiento. Y que todo ese tránsito dentro de una planta sea como un proyecto de Cabify en el que tienes un gran software por encima, un montón de vehículos, pero que en lugar de conducidos por personas, pues son autónomos y que lo que hacen es, en lugar de trabajar en una ciudad, pues trabajan dentro del perímetro de una planta industrial. Entonces, pues fue un proyecto precioso porque lo que hicimos es, yo adquirí la compañía en 2008, me incorporé en septiembre de 2003 y hice un proceso management buyout y pivotamos el modelo de negocio de la manutención tradicional, o sea, transportadores, shuttles, almacenes automáticos, al mundo de la robótica móvil. Desarrollamos un elenco propietario de vehículos, o sea, la parte electromecánica, con su electrónica, su parte de energía, conectividad y luego todo lo que es el software de gestión de flotas.
Y esto lo fuimos desarrollando a lo largo de los años, fuimos ganando posición. Ir a un modelo de producto o de proyecto basado en producto, o mejor, siempre eran proyectos, ¿no? Pero con diferentes bricks, pues lo que te permitía es que los proyectos pudieran ganar en escala, que pudieras acompañar a tus clientes en el mundo. Entonces eso nos permitió pues crecer a 20 países. Adquirimos una compañía en Francia, una compañía en Alemania, otra chiquitita en Estados Unidos. Nos desarrollamos orgánicamente en Francia. Y fue un proyecto muy bonito, ¿no? De desarrollo de tecnología, de desarrollo de talento, de expansión internacional, de muchísimo trabajo con nuestros clientes y por supuesto un proyecto para mí personal pues de muchos años, como has dicho, y de mucha transformación propia para poder ayudar a la compañía a transformarse para cada etapa. Y que acabó efectivamente con la venta a BB Robótica, que compró el negocio porque no tenían esta parte de robótica móvil, tenían robótica colaborativa o robótica antropomórfica, o sea, con una base fija y un robot que se mueve para hacer diferentes manipulaciones, y nosotros lo que hacemos es llevarle la mercancía de manera automatizada a los puestos robotizados. Y la propuesta de valor permitía hacer así fábricas mucho más flexibles, permitía pasar de los 20 países en los que trabajamos nosotros a los 53 donde operaba BB. Tenían ellos pues una red de partners enorme en la que nosotros nos podíamos apoyar conforme fuéramos evolucionando nuestra estrategia para ir apoyándonos en su capacidad de integración. Por otro lado, teníamos un plan conjunto de expansión tecnológica, porque bueno, sabéis que el mundo, la tecnología está cambiando muchísimo con la incorporación tanto de la inteligencia artificial, de las nuevas formas de computación a bordo de los vehículos y luego con toda la capacidad de interpretación, ¿no? De la sensórica, la visión, entre otros. Entonces, bueno, pues había un proyecto ahí que era chulo, sí, suena bien. Interesante, ¿sí? Podernos llevar también pues poder hacer parte de la producción en China para poder hacer frente al mercado asiático. Entonces, bueno, quedaba un proyecto muy completo, muy valioso para la compañía y para su desarrollo, y yo la verdad que pensé que la compañía podía crecer aún más. Habíamos crecido muchísimo, y fuimos 5 años líderes europeos, o sea que hicimos muchas cosas partiendo de un pueblito que se llama Madrigalejo del Monte en Burgos, o sea, y éramos el líder europeo de robótica. Pero bueno, pues fue esa decisión difícil, ¿no? Que os comparto así con toda humildad de decir, bueno, pues es que mi niño va a crecer mejor sobre este transatlántico que si seguimos en el pasito a pasito de lo que venimos haciendo ahora. Y bueno, y así lo hicimos. Pues tiene que ser una decisión de verdad durísima. O sea, somos amigas de Andrea Barber, Rated Power, la fundadora, la cofundadora. Andrea también ha vendido Rated Power, si no me equivoco, hace 2 años a Enverus, que es una multinacional estadounidense, y hablando con ella de este tema también de la compra, nos decía eso, como que sentía en plan, sé que es efectivamente, o sea, como si fueran un hijo más, quiero decir. Sé que es lo mejor para él, pero, ostras, es que cuesta, ¿eh? Como cuesta desprenderte al final. Y dejar de estar me imagino, en el día a día, dejar de estar en la toma de decisiones y, bueno, tener la fe, entre otras cosas, de, bueno, y va a ir todo bien, espero, ¿no? Ya. Lo van a tratar bien. Ya. Bueno, eso ya llega un momento en que ya no depende de ti, no depende de terceros, claro, porque una vez has transferido el control. Pero bueno, sí, efectivamente pasas por un duelo relevante en el momento de la toma de decisión y luego a posteriori, ¿no? Hasta que oye, pues terminas de interiorizar la decisión y entiendes que ya estás en un rol, en otro rol para la compañía. El otro día, Verónica, coincidimos en un evento. Bueno, literal, o sea, la abordé al final de su charla. Yo fui a ver a Verónica a su charla y luego teníamos nosotras la intervención con Female Startup Leaders. Pero justo en el turno de preguntas del final de su charla se me adelantó un asistente que tenía en la cabeza la misma pregunta que yo, con respecto justo a la etapa anterior de ABB, o sea, con Asti todavía. Porque, claro, tú le compraste tu empresa a tu familia. Sí. Y es verdad que es un caso que por lo menos llama la atención, ¿no? No se planteó internamente algún relevo de forma natural, una cosa más generacional, o sea... Bueno, es otra manera de transferencia totalmente. generacional, ¿no? La adquisición, hacer un management buyout. Yo ya estaba operando en el negocio y como queríamos pivotar el modelo de negocio, es también una manera de que congeles un valor hasta una fecha que era el patrimonio de mi familia
y que no te juegues ese patrimonio en las apuestas que tú quieres hacer. Que eso es bueno tanto para tu familia como para ti, porque te quitas de una carga, bueno, no tienes deuda, tienes otras cosas, ¿no? Pero no te estás jugando el dinero de tu familia. Claro. Estás jugándote tu dinero y, por supuesto, el de los bancos, sí. pero te da más libertad. Entonces, bueno, pues estudiamos los diferentes modelos que había a fecha y entendimos que esta era una muy buena opción y así lo conseguimos hacer. Sí, de hecho. Así fue. Bueno. Y vamos a hablar, si quieres, ahora, Verónica, de tu llegada, no llegada porque ya eras Endeavour, pero ¿desde hace cuánto eres presidenta de Endeavour? Es reciente, ¿verdad? Sí, desde el mes de octubre. Desde el mes de octubre, claro. Sí, enhorabuena. Sí. Muchas gracias. Yo creo que es interesante primero que compartas qué es Endeavour, porque nosotros lo damos muchas veces por hecho y no todo el mundo lo conoce, y qué implica para ti ser presidenta de una comunidad así. Uh-huh. Pues sí, desde luego es una pasada. Yo estoy in love con Endeavour desde que, mira, os quiero contar así de la anécdota de cuando yo estaba embarazada de Alejandro, que tiene ahora 10, en mi locura de ¿qué voy a hacer yo en el tiempo de maternidad? Yo no puedo parar quieta, me voy a tener que ir 4 meses a casa, tal cual, pues me puse a hacer un máster. Y en el máster conocí a una persona que era también emprendedora Endeavour de Colombia, que pues el máster duró 1 año y medio y era así intervalos de 1 semana cada 3 meses, ¿no? Pero bueno, nos veíamos y nos llegamos a conocer bastante y me dijo, Verónica, es que tu locura es perfecta para Endeavour, tienes que formar parte de esta red. ¿Cómo puede ser que no les conozcas? Entonces, ¿qué es Endeavour? Pues es una comunidad de emprendedores, es una comunidad global, está hoy en 45 países del mundo. En España, Endeavour España, somos 97, a fecha de 97 emprendedores que representamos 4.000 millones de facturación y 400.000 puestos de trabajo. O sea, es decir, que vamos a un target de emprendedores que son emprendedores de una determinada talla, que tienen una determinada ambición. O sea, que esto se mide por pues cuál es la talla de la compañía, bien sea en facturación, un poco los múltiplos o la talla, la ambición de crecimiento, ¿no? Que siempre hablamos de ese multiplicar por 10, no ponemos un perímetro de tiempo, pero tiene que estar en esa vocación. Y luego es pues el track record de cómo ha ido la compañía escalando a lo largo de los años, porque se pide que ya tenga un track record pues afianzado, ¿no? O sea, que ya tengas clara la tecnología o el producto o cómo quieres hacer el challenge al mercado y que ya lo hayas puesto en marcha, ya está dando resultados y ahora estás en un momento pues de claro crecimiento, de escala. Entonces, desde Endeavour lo que hacemos es bueno, pues para mí fue una experiencia fantástica porque entré como emprendedora en Endeavour en 2016 y pues me ayudó muchísimo, me ayudó en la expansión internacional, me ayudó a hacerme challenge en muchas cosas, porque claro, tú estás ahí en tu barro y tú te crees lo que tú te dices, ¿no? Pero te viene fenomenal que vengan terceros, que te hagan un challenge constructivo, que puedas cotejar ideas, el puro proceso de selección, que es más largo que un día sin pan, pero es súper valioso, aprendes un montón, conoces a mentores de muchísimo nivel. Tenemos un patronato en España que son los que hacen el panel de selección nacional, ¿no? Y luego pasas al panel de selección internacional, porque un emprendedor en Endeavour de España es igual que uno de Italia, o que uno de Polonia, o que uno de Estados Unidos, o que uno de Indonesia. Entonces, todo el mundo acabamos en un panel internacional. Pero tenemos la suerte en España que los paneles locales los hace el patronato y claro, tenemos un patronato que es la joya de la corona. Bueno, los emprendedores son la joya de la corona, pero la segunda joya es el patronato, ¿no? A Carmen la veo a sentir mucho con la cabeza como si supiera de lo que estás hablando. Bueno, sí, comparte las personas que forman parte del patronato. Que son... pues Paco Riveras, José María Álvarez Payete, Pablo Isla, Marc Puig, Miguel Arrufat, por supuesto Juan de Antonio de Cabify, Alex de Alto, Andoni de Goico, Bea de Convida, o sea que tenemos un mix de gran corporación y me estoy dejando y porque somos 19, pero bueno, que tenemos Leandro Sigman, entonces Javier Monzón, o sea, tenemos un patronato que es maravilloso. Entonces, esa conjunción de emprendimiento, de emprendedores de mucha calidad, con un buen patronato, con una red de mentores, pues hace que sea, una oportunidad clarísima de generación de valor. Por otro lado, y no me quiero alargar mucho más, pero claro, cuando tú vas a eventos de comunidad en que la gente está muchísimo más loca que tú,
mola muchísimo porque te sientes tan solo en el camino, tan solo, que de repente estás en un entorno no de gente que va a llorar, sino de gente que va, por supuesto, a ser, oye, vulnerable y compartir sus miserias de, Claro. ostras, qué mal lo estoy pasando en Estados Unidos, en México, no sé cuál, tal, lo que sea. Pero que por otro lado, pues que transpires ambición y crecimiento y pasión, y eso es maravilloso. Claro. Así que y eso es el la valor magia. diferencial también, me imagino, ¿no? De las comunidades, porque comunidades hay muchísimas, Sí, pero sí, claro. que realmente aporten valor, que la gente se sienta, como dices, en un espacio seguro, que se permitan ser ellos mismos o ellas Claro. mismas, pues es complicado, me imagino. Sí. Bueno, y tú lo conoces bien desde Tracksters, que también, por supuesto, pues son súper emprendedores. En Endeavor trabajamos mucho lo que se llama el efecto multiplicador. Ajá. Porque esto de estar hablando de múltiplos de crecimiento, de cuánta pasta has levantado o de éxito, yo qué sé, es que banaliza el emprendimiento, que es mucho más. Ujú. Entonces, hablamos de efecto multiplicador, que además tiene sentido porque ya Endeavor España tiene 10 años de vida, pero bueno, lo hablamos a nivel global, que tiene que ver con emprendedores que emprenden más de una vez, ¿no? Y entonces tienen efecto multiplicador con varios emprendimientos, ¿vale? Uno. Esto es quizás el más tradicional. 2 es cuánto hacemos en materia de mentorazgo, inversión, porque casi todos reinvertimos en otros emprendedores y ayudamos a otros a crecer. 3, o la labor que estáis haciendo vosotras, ¿no? Que es ayudar a las siguientes emprendedoras o a las que están, ¿no? Pues efecto multiplicador. Luego es el tema del alumni, que esto también es muy interesante, ¿no? El que tengas empleados que quieran emprender y que tú, en lugar de retenerles y negarles, al contrario, digas, yo te apoyo y vamos a por ello y vamos a crear un ecosistema de... Entonces, es muy chulo también eso, ¿no? De que tú entras ahí con la mentalidad de ese give back, de vamos a hacer que esto tenga un efecto multiplicador, que donde hay uno, vamos a por 100 y vamos a por 1000. Y así es, y permíteme, Verónica, que cuente que yo creo que te lo he contado en el podcast, un ejemplo de mi experiencia en Endeavor, porque yo participé este año del programa First Followers. Qué bien. Y claro, ahí entras en contacto con, en mi caso, CMOs de pues, las scale-ups y las startups más relevantes quizá de España. Entonces, ahí hablas el mismo idioma, es súper enriquecedor, pero es que además, como somos todos mentes muy inquietas, enseguida se nos empezaron a ocurrir sinergias posibles y lanzamos una campaña. Nosotros en Tracksters tenemos trailers, ¿no? Sí. Muy grandes, que tienen 13 metros de largo. Nos parecía un espacio perfecto, yo siempre lo he pensado, para mostrar publicidad y rentabilizar esos metros que circulan por toda Europa. Y en paralelo, Brooklyn Fitboxing estaba abriendo nuevos centros justo en ciudades donde nosotros pasábamos todos los días. Sí. Entonces dijimos, y me acuerdo que fue después de una charla que fue muy guay, tomándonos unas pizzas después de grosso napoletano y unas convidas, pues ahí oye, Adolfo, ¿por qué no hacemos esto? Y Adolfo, que se apunta a un bombardeo, y hemos sacado ya 4 trailers circulando por las ciudades estratégicas con una publicidad súper chula de Brooklyn, haciendo guay. activaciones con... Entonces son sinergias, esa es la magia. A ellos les viene súper bien porque tienen una campaña de brand awareness muy localizada en espacios específicos que de otra forma les costaría más, y a nosotros estamos rentabilizando un activo que en principio, o sea, nos está dando un income recurrente. Entonces, es esa magia que sale cuando de repente 2 personas que piensan igual y están en el mismo momento laboral explotan. Total. Y eso gracias a Endeavor, o sea Sí, que sí. yo Qué guay. eternamente agradecida. Me estáis dando envidia sana. No sé, creo que yo no puedo ser emprendedora en Endeavor. ¿Por pero qué? bueno. Porque he emprendido en un sector que no estoy muy segura que aceptéis, que es la comunicación. O sea, yo tengo una agencia de PR. Entonces creo que... Bueno, ya hablaremos, parlaremos, como dicen. Con Wildcom, que no es... Perdón, esto es casualidad completamente porque es la camiseta que traía hoy. La verdad es que ahora que me lo preguntas... Pero venía de otra cosa. Ahora que me lo dices. Venía de otra cosa, pero os lo juro que esto no estaba preparado. Pero bueno, sí. Perdón, no quiero monopolizar la conversación con Wildcom. Verónica, que tenemos muchísimas preguntas todavía. Mira, sin dejar el tema de Endeavor, a mí me interesa saber dónde quieres llevar a Endeavor de aquí a 2030. O sea, ¿tienes algún punto de mejora concreto que te obsesione? Que digas, es que mi misión aquí sobre todo es esta. Bueno, sí, claramente. Bueno, primero, yo estaba hablando, ¿no?, de que era mentor, o sea, soy emprendedora en Endeavor y luego hice muchas cosas de mentorazgo y de inversión, y luego patrono, y luego Juan de Antonio, que ha sido nuestro presidente los últimos 2 años. El puesto de presidencia, el equipo de gobierno, digamos, dentro del patronato, presidente y vicepresidente rotan cada 2 años. A ver qué me interesa eso. Entonces, yo fui vicepresidenta cuando Juan de Antonio era presi y ahora yo tomé el relevo y Gloria Fluxá es nuestra vicepresidenta. Y entonces,
ya trabajamos con Juan de Antonio un plan estratégico a 2030, hicimos un acuerdo con McKinsey que hizo un proyecto pro bono para nosotros, que fue fenomenal porque nos ayudó a estructurar pues muchísima de la información que ya teníamos dentro de la comunidad. Hablo con pero por supuesto con los emprendedores, con los mentores, con los patronos, con inversores, para entender como comunidad qué estábamos haciendo bien, dónde tenemos las oportunidades de mejora, qué no estamos cubriendo, ¿no? Entonces, y de ahí, de todo ese trabajo, sacamos 3 prioridades principales, que es en lo que nos hemos centrado. Una, que tiene que ver con la diversidad, porque nosotros, parece que es un tema muy manido y que además ahora no está de moda por todo nuestro querido o no querido presidente de Estados Unidos, ¿no? Pero la cuestión es que la diversidad es fuente de riqueza, es esencial. Y nosotros tenemos muchísima concentración en emprendedores del mundo software en Madrid y Barcelona. Y eso está fenomenal, y está fenomenal por ese tipo de emprendedores, pero hay muchos más emprendedores que tienen las mismas tasas de crecimiento, que hacen una enorme aportación de valor. Entonces, pues oye, ya el año pasado fue un año muy relevante, por ejemplo, en esa parte de diversidad, pues porque entró PLD, que están en Elche, que hacen los cohetes, ¿no? Para el lanzamiento satelital, las lanzaderas retornables, entró Hof de las tapas, también de Elche, entró... otros que ahora no me está saliendo el nombre, pero que son también la bomba, que hacen estos sistemas de cooling para los centros de datos, que tienen un sistema de cooling patentado, que lo que hace es que reduce drásticamente el consumo de agua. Nos tiene que venir el nombre, pues lo tenemos que decir. Venga, la mente colmena, que esto nos sale. Entonces... Lo que quiero, y estos están en Gerona, entonces que hay mucho más territorio que Madrid y Barcelona, o sea, que hay muchos más sectores que solamente el desarrollo o que principalmente apoyados en desarrollo de software, que hay más backgrounds porque tenemos, también queremos demostrar que el emprendimiento puedes venir de muchos diferentes sitios, y luego ya por último, por supuesto, está la parte de género, porque además pues menos del 10% somos emprendedoras, los emprendedores en Endeavor, pues aproximadamente somos un 10% de mujeres, y eso es claramente insuficiente. Y hay grandes emprendedoras de hecho, que tenemos. Seguro que te has dado cuenta, y esto es totalmente circunstancial, porque obviamente lo primero que hemos hecho es destacar su labor en Talent Girls y en STEM, en todo lo que tiene que ver con STEM, pero cuando has mencionado el patronato, que luego has dicho sois 19, has citado todo nombre de hombres, salvo el de Amagro. Sí. ¿Y a ti? ¿Y a? Gloria, nuestra vicepresidenta. Ah, vale. Gloria claro. Fusha, sí. Claro. Sí, pero que son 3 de 19. Pero al final es una señal de eso, de que jolín, hay que seguir trabajando en ello. Y Bea González, que lo que pasa es que ahora acaba de ser patrono de honor. Sí. Pero sí. Pero sí, en cualquier caso, 3 o 4 no cambia el partido, o sea, tenemos que ir a por muchísimas más. Claro. Y efectivamente, ¿no? Entonces, esa es una línea, la diversidad. La segunda línea tiene que ver con, a lo largo de estos 10 años, hemos creado una comunidad súper buena, y hemos hablado, ¿no?, de la magia de Endeavor y del valor de su comunidad, pero tenemos que pensar qué más podemos hacer para aportar más valor a la comunidad. Y la comunidad, lo sabemos todas, porque todas somos intensas en participación en comunidades, pues no depende de que haya una organización que te dé valor, depende de cuánto tú, de hacer mayor engagement a las empresas dentro de la comunidad y a convertir esto en más valor, si cabe, para los emprendedores que estamos dentro. Entonces, ¿cómo Endeavor contribuye sustancialmente a la generación de valor de Endeavor, ¿no?, de la propia comunidad? Entonces ese es el segundo. Y luego el tercero, la tercera pata tiene que ver con el advocacy, porque tenemos ya una comunidad de suficiente relevancia como para podernos apalancar en ella, para poder hacer más y mejor promoción del emprendimiento de escala en España. Claro. Y fuera de España también. Bueno, sí, claro, fuera de España, esto es Endeavor España, ¿no? Claro, pero sí, sí, te estoy hablando de mi cajita, ¿no? Vale, pero por supuesto a nivel global estamos ahí a tope, ¿no? Y en Europa poder hacer mucho más merge entre países, tal, sí. Oye, ingeniera aeronáutica, presidenta, decía yo, de la Fundación ASTI. Además, nos consta que está súper involucrada en todo lo que tiene que ver con acercar referentes STEM, sobre todo a las niñas, también a los niños, pero obviamente me imagino que al final el objetivo es que se incentiven, ¿no?, las carreras científico-técnicas entre las niñas. Te lo pregunto directamente, Verónica, porque es un tema y es una misión que compartimos en FSL. ¿Crees que está funcionando todos los esfuerzos que se están haciendo en este sentido? ¿Tienes identificado algo que creas que a lo mejor podríamos, y me refiero en general a trabajo en equipo del ecosistema, podríamos hacer mejor?
Bueno, yo te puedo decir, y va a sonar fatal lo que voy a decir, pero no puedo dejar de decirlo, que lo que nosotros estamos haciendo funciona. Porque además aplicamos base científica a la medida del impacto, entonces acabamos precisamente de publicar un informe que analiza a 800 niñas y compara a 300 niñas de STEM Talent Girl, que ahora os cuento con un poco más de detenimiento qué significa nuestra iniciativa, contra 500 niñas del grupo de control, de las mismas edades, de las mismas ciudades, de los mismos colegios, para que realmente podamos tener una medida limpia del impacto de la intervención. Y multiplicamos por 8 el número de ingenieras y por 4 el número de ingenieras de software, ¿no? Entonces, y entonces, ¿qué hacemos, no? Y lo que hacemos es trabajar con las niñas desde primero de secundaria. Como no se puede segregar dentro del aula, lo que hacemos es llevarnos a las niñas fuera del aula, una actividad extraescolar que se desarrolla en un par de días por mes con diferentes iniciativas, y hacemos una combinatoria de escuchar a role models, trabajo con mentoras, visita a compañías, talleres técnicos y luego pues muchísimo trabajo de comunidad. Porque un factor que es muy relevante es que las niñas tengan un espacio donde se sientan seguras para ser ellas. Justo. Y para florecer en lo que ellas quieran ser, y que no se sientan con miedo de decir, pues yo quiero hacer un cohete para irme a la luna. Claro. O yo quiero ser una científica que desarrolle un nuevo fármaco, lo que sea su ambición. Pero sobre todo que tomen las decisiones de... en secundaria de si van por letras o ciencias, o en bachiller de nuevo la siguiente selección, o luego de universidad con la máxima formación en su mano. Y cuando abres esa formación, esa orientación, ese acompañamiento, esa comunidad, los resultados vienen. Qué bueno. O sea, un poco lo que al final te lo digo porque de verdad que compartimos mucho en este sentido. En FSL también hacemos cosas muy parecidas. Nuestra actividad se llama Tech Heroes, lo hacemos en Barcelona, en el Cosmo Caixa. Cerramos, este año nos hemos vuelto locas, cerramos 3 días, 600 niños y niñas entre los 8, si no me equivoco, Carmen, hasta los 13 años más o menos. Les ponemos delante role models, la mayoría de FSL, o sea, fundadoras de proyectos científico-técnicos y otras referentes que no son fundadoras de sus propios proyectos. Sí. Y es verdad que el feedback también es súper positivo, pero nosotras todavía no estamos llegando a ese punto de medirlo. O sea, de ver el antes y el después. Me parece súper importante lo que hacéis. Y luego que ese impacto que generas con una acción tan relevante como la que acabas de explicar, el tema es luego que no se diluya en el tiempo. Claro. Porque, claro, nosotros empezamos en primero de secundaria, pero acompañamos hasta la salida de la universidad. O sea, es un programa longitudinal. Entonces, claro, no son los mismos ingredientes cuando la peque, o sea, porque es peque con sus padres, cuando ya es un poquito más mayor, pues ya es la peque sin los padres, porque los padres parece que pasamos a un segundo rol, ¿no? Entonces es más relevante las mentoras, y cuando ya son más mayores, pues es más el trabajo desde la perspectiva del empleo, la preparación para... Entonces esa longitudinalidad, claro, yo creo que, o sea, es esa combinatoria de los dos, ¿no? De acciones de muchísimo impacto y medida al pre-post, pero luego es cómo haces que se mantenga el momentum en el tiempo para que realmente... ¿Qué tienes que hacer el 8, 9 y 10 de mayo? De 2025. Eso ya lo hablamos. Cuando termine la entrevista fuera de micros, consultamos tu agenda, Verónica. Olin. Ingeniera aeronáutica, es que nos viene súper, vamos, perfecta. Nos viene o sea, cumple todos los parámetros. Totalmente. Viendo tu experiencia en ASTI, me gustaría preguntarte cómo ves el futuro de la robótica, es decir, cómo ves la robótica en 20 años, porque supongo que hace 20 años era complicado pensar el nivel de automatización que habéis conseguido dentro de los almacenes y la logística, ¿no? Sí. ¿Qué crees que ahora nos parece imposible que podría ocurrir en 20 años? El hombre bicentenario. No sé si has visto esa película, gran película. Pero a ver qué responde Verónica. Estamos hablando de robótica ciberfísica, ¿no? De manera general, digo, no de los bots. Entonces, no de los bots digitales. Bueno, pues yo creo que va a haber... o sea, ahora mismo me cuesta pensar en cosas que nos vayan a... Bueno, claro, depende porque estoy muy metida en el sector, ¿no? Pero que quiero decir que yo creo que la robótica nos va a llegar a todas partes, que la robótica va a estar mucho más presente en el hogar, va a estar presente en nuestro lugar de trabajo, va a estar presente... O sea, no solamente con una perspectiva industrial, sino con una perspectiva de servicio. Hay muchas derivadas a este respecto, pero una es mayor capacidad de computación. Por otro lado, conectividad, edge, porque te puedes llevar una parte de la computación de los vehículos al edge y entonces multiplicas las capacidades del valor de la sensórica a bordo para hacer más responsiveness. Entonces, para poder casi actuar en tiempo real en función de cómo cambia el contexto. Y eso, claro, te habilita a poder resolver un montón de problemáticas que antes eran problemáticas preprogramadas.
Entonces, yo creo que va a haber, no sé si será en 20 años, en 30 o en 40, pero estoy segura de que va a haber una explosión en el mundo de la robótica y que además va a ser una robótica muchísimo más fácil de implantar, muchísimo más responsive a los cambios de contexto. O sea, no tiene que ser un reloj suizo en el que tengas preprogramadas todas las hipótesis y si una falla, entonces el robot se queda que no sabe cómo reaccionar. No, perdona. O sea, eso es el pasado, ¿no? El futuro es a saber resolver los casos cuando se den, saber interpretar la información de lo que tienes en el entorno, saber reaccionar de manera distinta en función de lo que ves en ese entorno. Entonces, yo creo que hay una oportunidad grandísima en el sector. Creo también que cada vez se van a desagregar más las capas. O sea, va a haber una mayor concentración en menos actores de más talla y se van a desagregar las capas porque en el pasado es cierto que había mucha dependencia de la parte ciberfísica, los robots, y de la parte software que gobernaba los robots. Y creo que con el tiempo pues vamos a acabar teniendo una capa más en casa, igual que tenemos un router que nos da una wifi, pues tendremos una capa de software que gestiona todos nuestros robots y que interactúe, que hace que todos interactúen entre ellos porque todos van a estar apificados, van a hablar mediante un mismo estándar y vamos a tener un sistema que nos permite que todo eso se conecte. Entonces eso pues oye, va a comoditizar la parte ciberfísica, aún más de lo que ya está siendo comoditada, pero bueno, y se va a desarrollar esas capas de integración software. Y creo que esto cada vez va a estar más presente. Estoy completamente maravillada con la capacidad de síntesis que tiene Verónica Pascual para empezar. O sea, la cantidad de información que estás contando en un cortísimo periodo de tiempo, soy tu fan. Venga. No, te lo juro, absolutamente. Me parece súper complicado, además, el nivel de expertise con el que estás hablando. Contando, Verónica, yo hay una pregunta que me hago mucho que es no solamente el desarrollo de la robótica a nivel hardware, sino también a nivel agentes, IA y todo esto. Y justo con el proyecto que no nos sale ninguna de los dos del nombre, ¿no? De refrigeración de servidores, ¿no? ¿Cómo hago match de esto? Pues a mí me parece que todas estas empresas desarrollando tecnología que tiene un coste de procesamiento tan alto y que dependen de granjas de servidores, tiene un impacto medioambiental que no estamos teniendo en cuenta y que no estamos midiendo, ¿no? Pero que yo en mi garaje puedo generar un montón de tecnología que posiblemente se vayan a una basura porque al final ya sabemos que hay que sacar muchas ideas adelante para que al final una funcione, ¿no? Uh-huh. Pero estamos desarrollando muchas cosas que se van a ir a la basura, pero el coste medioambiental, ¿no? En cuanto a energía, en cuanto a residuos, en cuanto a consumo, ahí está. Ahí está. Estoy de acuerdo. Esta sí que ya da para una respuesta más larga y que, por supuesto, yo no tengo la respuesta única. Pero hay un enorme debate, ¿no? entre y que luego la vida no es blanco ni negro, pero entre decir, vamos por el camino de la pura robotización como fuente de valor para la humanidad futura a costa de cargarnos el medio ambiente, cargarnos el planeta, vamos a pivotar a otras fórmulas alternativas mucho más sostenibles para el planeta, o dónde está el punto intermedio, porque energéticamente llega un momento en que no da, ¿no? O sea, entonces, pero bueno, sí. Nos da para otro podcast y yo desde luego no soy experta en la materia. Vamos a tener que invitar a Verónica pues, a un nuevo episodio de Fundadoras Podcast porque, chicas, estamos llegando casi al final de la entrevista. Hay una pregunta antes de pasar a un test rápido que tenemos de preguntas, Verónica, que esta pregunta es importante para nosotras y además creo que con la labor, insisto, que haces con las niñas, nos gustaría preguntarte qué le dirías hoy si tuvieras delante a la niña que fuiste. Ole. Pues le diría lo que me decía mi padre, que no tenga miedo. Mi padre me decía todo el rato, no tengas miedo, esto es cuestión de hacer un poquito más de lo que hacen los demás. Tú sueña alto y trabaja con perseverancia para llegar hasta ahí y no le diría nada diferente de lo que él me dijo 1.000.000 de veces. Tira, a por ello, no tengas miedo. Claro que sí. Pues oye, nos quedamos con este mensaje. Insisto, ahora viene una cosa muy importante, Verónica, también, y con esto cerramos la entrevista en Fundadoras Podcast, el test final de Fundadoras Podcast. Son preguntas que te vamos a hacer que nos gustaría que respondieras casi lo primero que te venga un poco a la cabeza, ¿vale? Son fáciles, en realidad. Sí, tenemos que decir que hay alguna pregunta, bueno, lo llevamos repitiendo a lo largo de toda la temporada, que o te sitúas en el equipo de Carmen o te sitúas en el equipo de Esther, ¿vale? Entonces... Como es Oye, que a mí me habéis pillado matacaballo de un día para otro y no vengo preparada, ¿eh? A ver, Son preguntas fáciles, sencillas y para toda la familia. ¿Estás preparada? Vamos allá. Tres respondo otra vez. Venga. Además, la primera pregunta... Carmen, voy a hacer la primera. Verónica, Pascual, ¿café en taza o en vaso de caña? Ay, por Dios, en taza. Claro.
tía que Joder, sabe. madre mía. Es que Pues fíjate que yo pensé que... Bueno, da igual. estamos No haciendo... pasa nada. El vaso de caña es para la caña. Asumo... Claro. No, sí. Además es que, bueno, por eso Carmen es fundadora en Devor y yo no. Claro, o sea, Vamos a cambiar los criterios de Está claro. selección. Esa pregunta yo la veo como una killer question para el inicio. totalmente. Vamos Es a una planteároslo. línea roja clarísima. Vale. Bueno, asumo mi... No pasa nada, que es... Pues me parece bien. Verónica, continuamos el test rápido. Si tuvieras que inventar algo que no estuviese inventado, ¿qué inventarías? Sí, mira, hay las madres pasan por mucha angustia porque cuando tú das de mamar a tu hijo, me voy a meter aquí en un tinglado, no sabes ni cuánta leche le estás dando ni cuánta es la calidad de esa leche, ¿no? Entonces vives con mogollón de incertidumbre, que coge peso, que no coge peso, que no sé qué, que no sé cuál, una vaina. Entonces al final la única manera de tener algo controlado es que te saques la leche y te mueras ahí en el intento para ver si sale un poco, sale mucho, cuánto sale, el color. Yo creo que tendría que haber un sistema, y además la tecnología está ahí para ello, para que tú puedas coger y yo que sé, hacerte una ecografía, algo, un sistema que te puedas llevar al hogar que te permita entender si estás desarrollando leche, cuánta leche, si tienes... o sea, y que te permita hacer esto como mucho más Tía, ¿sabes qué? Es fluido muy y fuerte. razonable, porque es que es un maltrato a la madre, de verdad que es innecesario. Cuando nació mi primera hija y yo llegué, ¿no? Lo típico así, que te lo ponen así, estaba así, y dije... Ostras, necesito una herramienta analítica e insertada en el cerebro de Matilda que me diga exactamente en qué está pensando, qué necesidades tiene y por favor súper parametrizado todo porque no entiendo qué está pasando, no puedo entender que tenga un conocimiento súper en profundidad de cómo está funcionando mi web o cómo está funcionando mi ERP o cómo está funcionando todos los sistemas que tengo en mi empresa y no sé cómo está funcionando mi hija. Por favor, que le instalen algo. Y menos tú. Y no yo sé cómo encima, está y lo tengo que funcionando saber. yo. Claro, no sé, es que yo no sé cómo funciona ella, pero no sé cómo funciona yo. Esa es otra. Claro, y todo el mundo que te dice, no, da de mamar, no sé qué, y unos que quieren una cosa y otros la otra. Esto es peor que el fútbol, todo el mundo opina, macho. Sí. Digo, ¡oh, qué horror! Yo Digo, dame prohibí una tecnología frase para esto. en el posparto, prohibí una frase que es: como alguien me vuelva a decir que fluya, nah, tú tienes que fluir. Como alguien me diga que Déjame ni de fluya. fluir, que estoy O sea, pasando las no canutas. sé fluir. Lo que necesito es una herramienta que me esté dando a tiempo real el estatus de situación de esto que es lo más preciado que tengo en mi vida y es lo que menos entiendo. Eso es. Así que me parece súper bien ese invento. Pues mira, ahí hacemos a fuerzas. tu monitorización del estado y de la cantidad de la leche, añado, por favor, estatus de las necesidades básicas del bebé. Un traductor del bebé. Muy bien. Que eso, por Bueno, eso cierto, existe. Ana Sí, Laguna de empezando. Soundream lo Sí, está eso es, desarrollando eso muy es. bien. Totalmente. Mira, bueno, perdón que no quiero sugestionar, pero siguiente pregunta. Una emprendedora, Verónica, que pienses que nos gustaría entrevistar en Fundadoras Podcast. Os encantará entrevistar a Bea Magro de Convida, porque es una crack, Qué el guay. negocio es chulísimo y está aportando, o sea, con una sensibilidad a la sostenibilidad, a la creación de riqueza fuera de los polos habituales, al empleo de la mujer. Bah, Total. Es la caña. Yo tengo que decir que yo creo que ya lo he dicho en alguna temporada, soy súper fan de Convida, de las primeras personas que probó Convida probablemente cuando lo sacaron, después de la gente de Fregenal de la Sierra, fui yo y soy súper fan de la marca. Me parece todo precioso y creo que Bea y Nuria lo están haciendo fenomenal. O sea que, Bea, si nos estás viendo, invitadísima a Fundadoras Podcast. O sea, nos encantará tenerte por aquí, por supuesto. Tenéis que ir a verla allí, que es la caña. ¿A Fregenal? Me encanta a mí un Vale. pueblo, vale. Verónica, ¿qué canción cantas a grito pelado en el coche? Uy, dos. A mí me encanta la de I Feel So Close to You Right Now de Calvin Harris. Me encanta esa canción. Buenísima. Es guay. Vale, esta es la última pregunta, Verónica, del test rápido de FSL. También es un poco cisma, ¿vale? Equipo Carmen, equipo Esther. Verónica Pascual, ¿has tenido alguna vez una experiencia paranormal? Mi vida es paranormal por definición. Así que, bueno, pues doy por hecho que sí, claro. No, claro, te imaginas que la has tenido, pero no especificas, ¿no? No te viene a la cabeza, probablemente. Me vienen, bueno, pero me vienen cosas como a lo mejor muy... sí, sí, de gente que está cerca de la muerte y de cómo vivir esa transición. He vivido cosas variadas. Que a lo Ojito. mejor- Ojo, ¿eh? Me la apunto, ¿eh? Sí, sí. Por el de la taza, porque Carmen es súper, bueno, agnóstica en esto. Bueno, no, agnóstica no. Sí, es súper que hay... atea. Claro, o sea, también qué defines, ¿no? Como paranormal. Pero... Claro. Yo soy muy En el racional. emprendimiento, Aunque tengo que muchísimas decir, experiencias fíjate, paranormales. pues estoy ya aquí haciendo promoción de Endeavor, pero
Tiene Una que ser charla- rápido porque tenemos que ir acabando la sé, entrevista. lo sé. acuérdate, Submer. Submer. La los de empresa. los líquidos de Tía. tal del cooling. O no, que lo teníamos que decir. Refrigeración de servidores. No te ibas a con poder agua. dormir, Verónica, No, esta bueno, me noche. sumaría Sumergidos. fatal. Vamos, Claro. sí, sí. No. Nada, ya está, no sé lo que iba a decir. Perdón, que he roto con lo de Submer. No, lo pero saco. está genial porque así concluimos. Jolín, Verónica Pascual, de verdad, presidenta de Endeavor, presidenta de Fundación ASTI. Ha sido un placer enorme tenerte, de verdad. Teníamos muchas ganas. Encantada, Desde la primera ha sido- temporada, fue un nombre que salió a la palestra encima de la mesa Pues, y oye. por fin en la cuarta lo hemos conseguido. Muchas gracias, de verdad. Gracias, de verdad. Porque Gracias sabemos a que las tu dos, agenda a es todos. complicadísima y tenerte aquí ha sido un lujazo, de verdad. Vamos a hacer cositas entre Female Y Startup falta una Leaders, cosa muy Endeavor, importante, ASTI y todas. Verónica, que es la entrega oficial de Sí. la camiseta ¡Qué de guay! Female Founder. ¡Qué guay! Qué guay, Es qué guay, muy qué guay, representativa qué guay. de Female Startup Leaders, Verónica, Sí, para sí, que te la sí. pongas en todos los eventos de ASTI y de Endeavor, si El quieres. 100% de los eventos. Claro, bueno, la van a querer todas las fundadoras de Endeavor que no sean FSL, van a querer esa camiseta. Pero tenemos que sumar fuerzas Por para favor. que nuestras 1.500 niñas se lleven mucha relación con Founders. Me encantaría. Con FSL, vamos. Eso está sí, sí. hecho. Trato. Trato. Venga. Gracias, chicas. Ahora sí, Gracias. muchísimas gracias de verdad. Y tenemos que dejarlo aquí, como decía, porque podríamos seguir otra hora hablando con Verónica Pascual. Como siempre, os invitamos a suscribiros a los canales. Estamos en YouTube, estamos en TikTok, estamos en todas las redes sociales. Además, creciendo de verdad muy rápido. Estamos muy contentas, la verdad. Gracias por estar ahí y os emplazamos a escucharnos en el próximo programa, que es dentro de 15 días. Hasta la próxima.